Ahí está Ignacio, fenomenal. Hola. Bueno, hola, ¿qué tal? Hola, Ruth. ¿Qué tal, Y todos los asistentes, gracias, gracias por invitarme a echar un rato con vosotros. Bueno, va a ser un placer. Y luego abajo ya sabes lo de la diapositiva. Y yo me voy y ya este es tu momento. Venga, gracias por estar aquí. Gracias a ti. Muy bien, de nuevo muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a compartir un ratito. Como me ha presentado Ruth, me llamo Ignacio Ortega. En su momento creamos la Escuela Española de Supervivencia, en su momento ya hace más de 10 años. Llevamos 92 cursos presenciales impartidos y varios cientos, por no decir miles de personas atendidos como alumnos. Tenemos una plataforma de formación también online para atender, está en 3 idiomas y para atender a alumnos de otros países. Y bueno, el criterio o la finalidad con la que se formó y se creó la Escuela Española de Supervivencia es porque vimos la necesidad de estructurar algo que es muy importante y es el concepto de la supervivencia entendido no solo desde un punto de vista, digamos, lo que vemos en las películas o en algunos programas que echan por televisión, que son más enfocados a reality shows y, bueno, y crear conflictos, ¿no? La supervivencia es un concepto que, si me seguís esta noche o esta tarde, vamos a aclararla y le vamos a dar la importancia que merece, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es presentarme. Ya he dicho que la escuela la formamos hace más de 10 años, llevamos ya muchísimos cursos impartidos y el concepto de todo el temario que impartimos en la escuela nace de la necesidad de estudiar o responder a la pregunta ¿qué es importante para aprender a sobrevivir? Y esa pregunta se satisface, lo vamos a ver a lo largo del rato que vamos a compartir, con una serie de formación y conocimientos que nos van a ayudar a superar todas las situaciones que ponen en riesgo nuestra vida, ¿no? Entonces voy a ir pasando las diapositivas por seguir un poquito un orden, ¿vale? ¿Por qué es importante en mi vida? Vale. Nosotros solemos decir que la mejor situación de supervivencia es la que no tenemos que vivir. Cualquier cosa que ponga en peligro nuestra vida, la vida de las personas que nos rodean o la forma de vivir, las culturas, etcétera, son situaciones de supervivencia. Y aunque en Europa, en el país, en el primer mundo, digamos que vivimos pocas situaciones reales de supervivencia, no tenemos nada más que encender la televisión, el telediario, las noticias, para ver que continuamente hay verdaderas situaciones de vida, de peligro de la vida, de la seguridad de las personas, de las comunidades, etcétera, ¿no? Entonces, nos deberíamos de preguntar, ¿hay algo más importante que aprender a sobrevivir? ¿Realmente creemos que a lo largo de nuestra vida no vamos a vivir un momento donde vamos a correr peligro, nosotros o las personas que nos rodean? ¿Vale? Está demostrado estadísticamente, no porque lo digamos nosotros, que las personas que tienen preparación previa en supervivencia tienen muchísimas más posibilidades de sobrevivir que las que no los tienen. Por eso, uno de los 8 temas en los que se divide la formación en la Escuela Española de Supervivencia, el primero consiste en definir las situaciones de supervivencia, los roles que asumen las personas, el estado de nervios, el trabajar bajo estrés, y los protocolos de actuación. ¿Alguien sabría decirme qué es lo que debemos de hacer ante un evento que pone en peligro nuestra vida, como un terremoto, un seísmo? Es muy importante tener un protocolo de actuación, y eso lo saben bien en los países donde este fenómeno son muy importantes,
porque no es lo mismo salir a la calle que quedarte dentro del edificio, y esos parámetros van a ir variando en función de otros factores. Ese tipo de cuestiones técnicas son las cosas que, uno de los temas que impartimos en la escuela de supervivencia. Eso, entre otras muchas cosas. Pero sin entrar en detalle, yo creo que las personas que estáis aquí compartiendo este rato con nosotros, si estáis demostrando inquietud y conocimiento por aprender técnicas de supervivencia, es un activo, es un valor que se os va a quedar en vuestro bagaje cultural y de conocimiento. ¿Por qué? Porque yo suelo decir muchas veces que cuando salimos al campo a hacer supervivencia en la naturaleza, solemos llevar dos kits. Uno es el bolsito donde llevamos todos los elementos para hacer el fuego, potabilizar agua, la manta térmica, etcétera, las pequeñas herramientas que nos sirven para eso. Pero otro muy importante y quizá más importante es el conocimiento en formación y habilidades, y ese siempre lo llevaremos en nuestra cabeza, porque si alguna vez te dejas la cabeza, pues entonces tampoco te va a servir mucho la supervivencia. Entonces es imprescindible que a lo largo de nuestra vida y las personas que nos rodean, etcétera, aprendamos protocolos de supervivencia. Ya no solo ante un seísmo, sino ante una inundación, ante una avalancha, ante quedarse con el coche atascado en una zona, en un puerto de montaña con frío, ante perderse en la naturaleza, en un clima desértico o en un clima tropical o en un clima muy frío. Y hay una serie de protocolos que debemos de aprender para mantener nuestra vida. Y está demostrado, como he dicho, que las personas con formación tienen muchas más posibilidades de sobrevivir que las que no lo tienen, y además hacen que el resto de sus acompañantes también puedan, por supuesto, llegar a buen fin, ¿no? Una de las fotos que hemos incluido, pues bueno, pues esta es un sendero de alta montaña en la naturaleza. La naturaleza, bueno, en principio sabéis que es una palabra que nos inspira paz, tranquilidad, belleza. En supervivencia, ¿sabéis qué es lo que decimos de la naturaleza? La naturaleza es despiadada. Sabéis que la mayor parte de los muertos que hay en montaña son producidos por hipotermia, es decir, por muerte, por morir de frío de alguna manera, ¿no? Sí, a la naturaleza hay que tenerle muchísimo respeto. No se le quita los adjetivos esto de bonita y paz y tranquilidad, pero es un elemento que si te coge, por llamarlo de alguna manera, desprevenido o no preparado, te puede costar la vida, ¿no? Entonces, la naturaleza hay que gestionarla con formación y sobre todo con previsión, ¿no? Bien. Cuando creamos la Escuela Española de Supervivencia, una de las primeras preguntas es ¿cómo sobreviven los animales? Los peces, como sabemos, pueden nadar perfectamente, respiran bajo el agua. Los monos se desenvuelven, los chimpancés se desenvuelven en las copas de los árboles, son ágiles, tienen manos y colas prensiles. El oso polar sobrevive en un ambiente completamente frío, dramático. ¿Y por qué sobreviven? Porque están adaptados al medio. Los peces tienen la capacidad de nadar, los monos tienen manos y pies prensiles para agarrarse a las ramas. El oso tiene una capa de grasa, de pelo y tiene un olfato, tiene capacidad para cazar. Si al ser humano nos dejan en la naturaleza, ¿qué tenemos? Ni tenemos capacidad de nadar para pescar ni coger otro tipo de alimentos, ni tenemos las manos ni pies prensiles de los simios, ni tenemos la capacidad de pescar de una foca, ni la grasa de un oso polar. Es decir, duraríamos muy poquito sobreviviendo en la naturaleza. Por eso, entre otras cosas, los programas de supervivencia que vemos, donde los ponen en situaciones prácticamente reales, no suelen durar más de 21 días, porque es que a partir de ahí entra en una fase un poco peligrosa para la supervivencia de la vida y del físico de las personas que hacen ese tipo de cosas. En definitiva, el ser humano no tiene las características de los animales precisamente porque las hemos perdido a través de la evolución. ¿Qué tiene para sobrevivir? Fue la pregunta. Pues lo que tenemos es nuestra inteligencia.
La capacidad de razonar, la capacidad de pensar, la capacidad de obtener beneficios, de crear herramientas y con esa herramienta efectuar trabajo. Bueno, pues atendiendo a esa respuesta, la primera lección de los 8 temas que componen el curso de supervivencia que impartimos en la escuela es el desarrollo de la inteligencia. ¿Vale? Es sorprendente. Bueno, antes de entrar en detalle, una de las cuestiones por las que nos planteamos también esto es, leyendo un poco de historia, te das cuenta que en el año, vamos, lo voy a poner acá que lo tengo bien. En el año 320, aquí, perdonadme, definición de inteligencia. En el año 280 antes de Cristo, Eratóstenes de Cirene, el bibliotecario de la Biblioteca de Alejandría, ese hombre calculó el perímetro de la Tierra en una distancia de 40.000 kilómetros. Es decir, en el 280 antes de Cristo, este señor calcular el perímetro de la Tierra. Es una de las frases con las que suelo empezar a veces los cursos de supervivencia y les suelo decir a los alumnos, vamos a ver, aquí hay, casi todos tienen el bachiller superior, hay un informático, un físico, un ingeniero, etcétera. Decidme cómo calculó Eratóstenes en el 280 a.C. el perímetro de la Tierra. Bueno, hay que empezar diciendo que la mitad no se acuerda lo que es el perímetro de una circunferencia y hay que recordárselo, pero bueno, el mérito de cómo calculó Eratóstenes el perímetro de la Tierra no está ya solo en cómo lo hizo, porque si os lo explico, al final concluí, pues sí es verdad que se puede hacer así. El mérito de esa pregunta es cómo consiguió Eratóstenes llegar a esa conclusión cognitiva, cuál fue el razonamiento, el proceso de pensamiento que le llevó a esa conclusión. Porque yo no quiero que me expliquen el cómo lo hizo. Eso es muy interesante y está bien saberlo. De hecho, lo explicamos. Lo que quiero es saber el proceso de pensamiento que le llevó a esa conclusión. ¿Para qué? Para ese proceso aplicarlo en otro tipo de conocimientos que el ser humano debe de tener, ¿no? Entonces, la inteligencia es como un músculo, se desarrolla y puede ir a más si la trabaja o puede quedarse así un poquito tranquila, por no decir otra cosa, si no se trabaja. En definitiva, la inteligencia, igual que todos los músculos, se puede desarrollar. Y la primera lección que damos en el curso de supervivencia es el desarrollo de la inteligencia. Sin entrar en detalle, solo voy a avanzar que hablando con expertos, con psicólogos y filósofos sobre esa pregunta cuestión que nos planteamos en su momento, la herramienta es la mayéutica, que dejándonos un poco de tecnicismo, la mayéutica consiste en el arte de razonar. El arte de razonar, que era lo que nuestros antiguos antepasados, en este caso griegos, como Aristóteles, Platón, Eratóstenes en su caso, hicieron para crear contenido, crear formación, crear conocimiento, porque en aquel momento no existía. Un razonamiento, un pensamiento que nos ha venido también en muchas ocasiones respecto de esto que os estoy comentando, es que hoy en día en la formación reglada, en las universidades, se prima un poquito más el memorizar que el razonar. ¿Por qué? Porque la cantidad de bagaje científico-técnico que hay que estudiar de otros grandes pensadores que han llegado a conclusiones, a la formulación de teorías, etcétera, es tan grande que el tiempo de los estudiantes es más práctico memorizando que razonando. Pero esa situación no se daba en la época de los antiguos griegos, donde no existía un bagaje anterior de formación e información escrita, sino que ellos partían prácticamente desde cero, aplicaron su técnica del razonamiento deductivo y a partir de ahí iban creando conocimiento. ¿Por qué os comento todo esto también? Porque si entramos en cualquier diccionario y buscamos la definición de supervivencia, vamos a verlo por acá. Vamos a buscarlo por aquí. Veremos que tiene una perfecta similitud
Es más, me quedé un poco impresionado cuando empecé a leer, aquí lo tenemos a la izquierda, definiciones de inteligencia en Wikipedia. Capacidad unitaria para resolver problemas y crear nuevos contenidos. Pues eso se asemeja mucho a la supervivencia. Conjunto de habilidades para adaptarse al entorno. ¿Qué es lo que tiene que hacer un superviviente cuando está en un entorno conflictivo o peligroso? Adaptarse a él. Capacidad de resolución de problemas y la elaboración de productos que sean valorados. Una de las cosas, de los objetivos que perseguimos en la escuela es analizar, hacer que las personas analicen todo el entorno con sus recursos, luego hablaremos un poquito más de eso, sepan cómo extraer finalidades, herramientas, productos elaborados a partir de ellos. Con esos productos elaborados ampliamos nuestro catálogo de productos y a su vez mezclándolo con otros o haciendo otros procesos físico-químicos accesibles, elaborar más elementos para superarnos. Es decir, la definición de inteligencia que tenemos en el lado izquierdo es prácticamente la definición de supervivencia. Respecto de esto hay una anécdota bueno, que es curiosa porque yo cogí las definiciones de inteligencia de Wikipedia, le cambié la palabra inteligencia por supervivencia, lo mandé a un grupo de WhatsApp donde estamos unas 100 personas de la escuela de supervivencia y les dije, ¿qué os parece la definición de supervivencia? Y estuvimos 3 días discutiendo sobre lo acertada y lo concreta que era, y a los 3 días le dije, pues que sepáis que no es la definición de supervivencia, es la definición de inteligencia. Fijaros lo importante que es el concepto de supervivencia e inteligencia, porque la supervivencia es la aplicación, es el desarrollo del ser humano, es la creación de contenido, es el buscar la felicidad, que también hablaremos de eso, y es el buscar una serie de elementos, de usar los recursos que tenemos en la naturaleza para alcanzar, como dice la definición, crear nuevos contenidos y buscar unos fines que deseamos todos, ¿no? Entonces, aunque esta charla, que en principio la estoy enfocando desde el punto de vista de darle el valor que merece el concepto de supervivencia, quiero que sepáis que esto es lo básico, porque cuando trabajamos en la escuela, trabajamos con personas. No trabajamos con palos, ni con piedras, ni con fuego, ni con agua. Trabajamos con personas. Las personas deben de asumir el concepto este de supervivencia y de inteligencia, porque a partir de ahí ellos ya buscarán los elementos de tierra, agua, fuego, madera, energía o lo que sea para elaborar todos esos conceptos que os estoy explicando. Si puede ser que alguno de los escuchantes de hoy pensara que voy a entrar en una charla donde voy a explicar los procesos para hacer fuego, para potabilizar agua, para construir un refugio, pero no. Hoy vamos a definir bien el concepto de supervivencia, vamos a definir el potencial, vamos a definir el elemento principal que es el ser humano y a partir de ahí, una vez que lo tengamos claro, sí podríamos entrar en una segunda fase donde hablemos todo ese tipo de objetivos que se pueden alcanzar con la supervivencia y de técnicas en concreto para elaborar, ¿vale? Bien. Esta primera diapositiva expresa un poco el guión que nosotros solemos ir hablando para contar la supervivencia y bueno, aquí se viene un poco a expresar la definición de inteligencia sobre supervivencia, que es lo que os acabo un poco de contar. Vamos a pasar esto por hacer más práctica y más charla. Bien, los tipos de supervivencia que se pueden presentar para las personas son muchos y pueden ser por sus orígenes. Los orígenes pueden ser desastres naturales, por acciones humanas o por otras circunstancias. Los desastres naturales son los producidos por la naturaleza, como terremotos, tsunamis, avalanchas de tierra, lluvias torrenciales, heladas, ese tipo de cosas que ponen en riesgo nuestra vida. Por las acciones humanas, pues lo vemos todos los días en el telediario, las guerras, las migraciones, las hambrunas, las epidemias, un secuestro, un asalto. Fijaros la enorme variedad de campos que tenemos para trabajar para el desarrollo de técnicas de supervivencia. Y luego hay otras situaciones como es la pérdida de sociedad de bienestar, la despoblación, que hoy en día está muy en boga por la despoblación que están sufriendo nuestras zonas rurales, es el desarraigo de las culturas por acción de enfermedades,
las pandemias como las que estamos viviendo hoy en día. Todo eso son situaciones que provocan la supervivencia. Y la supervivencia también se define en dos grupos muy importantes, que es la voluntaria y la involuntaria. La voluntaria es cuando alguien acude a un curso y, bueno, pues hacemos supervivencia semirreal, siempre controlada. Y claro, vamos preparados, vamos en un proceso de formación, en un ambiente, digamos, controlado, por decirlo de alguna manera. Pero a diferencia está la supervivencia real. ¿Qué características tiene la supervivencia real? Que siempre viene de manera imprevista. Es decir, nosotros estamos aquí ahora mismo escuchando una charla y hay un terremoto de grado 6 o 7, ¿alguien lo esperaba? No, no lo esperábamos. O en una tormenta viene la gota fría y aquello se pone con los niveles de agua, empieza a subir el nivel de agua de la rambla o del río, llega a nuestra vivienda. ¿Alguien creía que iba a pasar eso? No, no lo creíamos. Si la supervivencia real tiene una característica y es que se presenta sin invitarla de manera imprevista. No nos coge con todo tipo de personas en nuestro entorno. No te coge con tu instructor de supervivencia. No llevas tu kit de supervivencia que habíamos preparado en el curso que hicimos en su momento. Te coge con el gato del vecino, con el sobrino que te lo ha dejado tu hermana y te coge con el abuelo en casa. Es decir, son situaciones imprevistas con una compañía que es la que te toca vivir, normalmente familiares, amigos o conocidos, obviamente, y no, normalmente tampoco estamos preparados porque es muy difícil que llevemos siempre el kit de supervivencia encima, ¿vale? ¿Qué es lo cuál de los kits que he dicho al principio llevaremos? Llevaremos el de formación, habilidades, destrezas y preparación psicológica que previamente a lo largo de nuestro bagaje cultural habremos adquirido. Por eso es muy recomendable aprender técnicas de supervivencia. Otro tipo de supervivencia que se puede dar es según el grupo. Si es una sola persona, si son dos, que se le denomina binomio, o si es en grupo. ¿Cuál creéis que es la peor de las situaciones? Hay muchos alumnos que me dicen que la peor de las situaciones puede ser la de grupo, pero bueno, porque lo consideran que se pueden crear conflictos sociales, discusiones, eh, llevarse mal, en camarilla, etcétera. Bueno, yo diría que técnicamente y ya de una manera demostrada, la peor de las situaciones es la supervivencia en solitario, por varias circunstancias. La primera es que no tienes margen para el error. Cualquier error te va a costar la vida. Si tú estás perdido en un bosque, ya sea tropical o una zona subdesértica o un clima frío, si te tuerces el tobillo, estás muerto. Si coges una gastroenteritis, estás muerto. Si te hieres, sobre todo si estás en una zona tropical y no tienes medicina o un antiséptico o jabón para lavarte, estás muerto en 10 días de la infección que te da. Si caes enfermo, nadie te ayuda. Además, personalmente os cuento que, aunque llevo muchos cursos de supervivencia, cuando en alguna ocasión he practicado la supervivencia en solitario, se pasa hasta miedo. Porque la naturaleza, el viento soplando, la lluvia cayendo, yo en lo alto de la montaña, en un recoveco, en un abrigo de cabras, soplando el viento, los árboles moviéndose, os puedo decir que pasaba hasta miedo. Digo, ¿qué haré yo aquí? Mañana me voy. Es decir, el ser humano no está preparado para estar solo. Cuando tú tienes miedo y los comentas, los hablas a otra persona, ¿sabéis con lo que pasa con el miedo? El miedo se reduce. El miedo compartido es menos miedo. Entonces, en grupo es fundamental. ¿Por qué otras características de la supervivencia en grupo es menos lesiva o menos mortal que, digamos, en supervivencia en solitario? Porque en grupo empieza a funcionar lo que le denominamos la ley del equipo. Es decir, que 1 más 1 son 3. Si estamos 3 personas en supervivencia, a la cual ya consideramos un grupo, mientras uno hace un refugio, el otro busca agua y el otro intenta hacer fuego. Cuando nos reunimos en unas horas, tendremos posiblemente agua, fuego y refugio, aunque solo hayas trabajado una de esos elementos, ¿no? Entonces, trabajar en grupo funciona la ley del equipo y nuestros beneficios lo multiplicamos porque lo compartimos con los demás del equipo y el equipo comparte el suyo con nosotros. Obviamente,
hay programas donde se fomenta muchas veces el tema de los grupos que vemos en televisión y se crean conflictos, muchas veces provocados, y es un poco más por reality show, pero la verdad es que eso suele pasar también en situaciones de supervivencia donde hemos estudiado casos reales de ese tipo, ¿no? La otra supervivencia que he dicho, que no he dicho, perdón, es la de el binomio. El binomio son dos personas y es un concepto que se usa mucho en el ámbito militar, ¿no? En el ámbito militar, el binomio son dos especialistas que tienen un rango, está una persona con rango superior, está por ejemplo un soldado y un sargento, y el sargento sabe las cualidades o capacidades técnicas de su soldado y además en el ámbito militar no se plantea el tema de los conflictos que pueden surgir a la hora de ordenar cosas. Es decir, cuando el sargento ordena algo, el soldado lo ejecuta sin el menor miramiento. Pero si yo, por ejemplo, estoy en un ámbito de supervivencia en binomio con otra persona que no hemos perdido, que no la conocía porque íbamos de viaje, y esa otra persona me dice, Ignacio, vea por leña. ¿Sabéis cómo funciona nuestro cerebro? ¿Sabéis cómo funciona mi cerebro en ese momento? De una persona normal. Piensa, aunque no lo diga, ¿quién es este señor para mandarme a mí a por leña? Aunque él sea un experto en supervivencia y tenga razón en mandarme a por leña. Pero mi cerebelo, cuando alguien me ordena cosas, rebota directamente, ¿quién es este para mandarme a mí a por leña? Por eso en supervivencia tenemos que distinguir los binomios en el ámbito militar, donde son profesionales, que existe una cadena de mando, no se discuten las órdenes, y en el ámbito civil, donde las órdenes no deben de ser órdenes, deben de ser sugerencias y además utilizando algo que también hablamos en la escuela de supervivencia, que es la inteligencia emocional, porque la orden se podría transmitir perfectamente en decir, Ignacio, ¿qué te parece mientras yo voy a por agua o a por comida si tú recoges madera para hacer leña? Fijaros, está invitándome, igual que antes, a coger leña, pero ya lo ha dicho de otra manera. Mi cerebro funciona de manera distinta, asumo mi responsabilidad porque entiendo que él asume la suya y nos ponemos a trabajar. Es decir, la gestión psicológica, que es uno de los temas que se tocan en la primera fase del curso de supervivencia, es súper importante porque no es lo mismo eh, expresar las cosas con un sentimiento que de otro, ¿vale? Bien, según los ambientes, el ambiente es un concepto que definimos como ambientes climáticos. Está el ambiente desértico o subdesértico, los bosques tropicales secos o húmedos, los climas árticos o muy fríos, y está la costa y el mar, ¿no? Digamos que esos son los ambientes naturales en los que pueden sobrevenir una situación de supervivencia. Y luego, según los medios a nuestro alcance, no es lo mismo vivir una situación de supervivencia al desnudo, por decirlo de alguna manera, que si nos pilla con todo nuestro material de montaña, con la mochila, con el saco de dormir, con una navaja, con alguna herramienta y con algún sistema para hacer fuego. Fijaros la cantidad de tipos de supervivencia que nos podemos plantear. Bueno, pues la combinación de varios de ellos es lo que hacen que para situaciones reales se apliquen unos protocolos y unas medidas o técnicas distintas, que es lo que enseñamos en los cursos de técnicas de supervivencia. Bueno, esto que estáis viendo es alguna de las fotos de los cursos que hemos impartido. Tenemos vocación nacional, entonces impartimos cursos en toda la geografía española. En este caso son cerca del río Jarama, en la zona de Guadalajara, en un bosque que hay allí precioso. Y bien, vamos a seguir entonces con esto. Vamos a entrar ya en cómo superar una situación de supervivencia. El ser humano no tiene, como hemos dicho, los elementos, las garras, la capacidad de nadar, tiene su inteligencia. Y lo primero que tenemos que valorar es el ambiente climático donde nos toca vivir la supervivencia. El grupo con el que estamos conviviendo, ¿no?
Y a partir de ahí tenemos que valorar también, y algo importante que no he dicho antes, es que la supervivencia real, aparte de venir de manera imprevista, de pillarnos sin nuestro kit de supervivencia, con los acompañantes que nos toque vivir, siempre viene acompañada de una catástrofe, accidente o eventos negativos que van a producir muerte o heridos, ¿vale? Y eso nos saca de nuestro estado de confort y es lo que solemos decir, nos hace trabajar bajo estrés. Yo no sé si vosotros habréis vivido, por desgracia, algún momento de estrés extremo en vuestra vida, pero nuestro cerebro no piensa igual. Yo he tenido vivencias personales donde la situación de estrés no me dejaba pensar correctamente, ¿no? Entonces tenemos que aplicar lo que es un protocolo que se estudia en primeros auxilios, que se le denomina por sus siglas PAS, que es prevenir, avisar y socorrer. Es decir, tenemos que respirar, pensar tranquilamente a qué situación nos enfrentamos, evitar en la medida de lo posible que esa acción negativa se siga aumentando, avisar a los equipos de rescate o avisar a otras personas para que nos socorran, si es posible, y a partir de ahí empezar a socorrer. El protocolo PAS lo saben muy bien las personas que estudian primero auxilio o temas sanitarios, y es súper importante porque cuando hay un accidente en una autovía, por ejemplo, una noche de niebla y hay un accidente y tú vas con el coche y paras rápidamente por querer ayudar a los heridos, el concepto, eso está malamente aplicado. Es decir, lo primero que tienes que hacer es proteger la situación, señalizar con luces, evitar que los coches que vienen por la autovía alcancen más velocidad y puedan producir nuevos accidentes. Es decir, lo primero no es socorrer, lo primero es prevenir, avisar, alertar de que esa situación está en peligro para que no se aumente. Lo segundo, avisar a los equipos de rescate o a otra persona para que haga esa acción. Y lo tercero es socorrer. Muchas veces pensamos, no, lo primero es socorrer. Hay muchísimos muertos todos los años de personas que paran indebidamente el coche en zona no preparada para ello, intentan socorrer rápidamente con el estrés a un accidentado y mueren ellos atropellados, ¿no? Entonces, ese protocolo es el mismo que aplicamos en supervivencia. Luego, aquí, por ejemplo, vemos evaluar la regla del 3. La regla del 3 es una regla mnemotécnica que es muy fácil de recordar, os la voy a contar ahora, seguro que no la vais a olvidar. Y esta regla del 3 es la que afecta a nuestra vida. Es decir, 3 minutos sin respirar, nos morimos. 30 minutos en agua helada, te mueres también. 3 horas en alta montaña sin un abrigo, es decir, en un collado soplando el viento, una noche de mucho frío, mueres por hipotermia. 3 días sin beber agua, mueres. Y 3 semanas sin comer, también los problemas biológicos son prácticamente irreversibles. Esa es la regla del 3. Claro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con la regla del 3? Pues evitarla con 4 elementos fundamentales, que va a ser la gestión del agua, del fuego, del refugio y de los alimentos. Esas son las 4 patas de la supervivencia: agua, fuego, refugio y alimentos. Y además, en ese orden, ¿vale? Considerar los recursos disponibles para aplicar soluciones. Bien, los recursos son todo lo que existe en nuestro entorno para, como habíamos dicho en la definición de inteligencia, alcanzar nuestras metas, alcanzar nuestros objetivos, crear conocimiento, crear materiales. Y esos recursos son de 2 tipos, tangibles e intangibles. Los tangibles son todas las herramientas, los cuchillos, la mochila, el saco de dormir, una piedra con la que podemos, al romperla, hacer una herramienta con un canto anguloso. Cualquier cosa que se toca, tiene material o masa, es un recurso tangible, ¿vale? Y los recursos intangibles son las habilidades y conocimientos de las personas que intervienen en un evento de supervivencia. Por eso, cuando en la escuela empezamos a dar la clase de supervivencia, hacemos que todas las personas se presenten y digan sus habilidades, conocimientos y destrezas para aplicarla en un evento de supervivencia. Lo primero también que tenemos que hacer es evaluar la situación para tomar decisiones. Es importante tener en cuenta que
en una situación de supervivencia tenemos que valorar, primero, el ambiente climático, la regla del 3 que está afectando a la vida del conjunto de las personas. Tercero, evaluar si alguien ha dado la alerta para un rescate, si íbamos en una avioneta particular, pues lo normal es que hay un plan de vuelo y alguien nos está esperando en un aeropuerto de destino y si no llegamos dará la alerta correspondiente. Obviamente, si nadie sabe dónde estamos, ni no hemos dado noticia a nadie de que debemos a una hora llegar a un destino, si nadie va a dar la alerta, pues tenemos un problema, con lo cual la supervivencia se va a prolongar en el tiempo. Tenemos que también valorar si tenemos heridos, si nos podemos desplazar. Luego, si se pueden desplazar los heridos, si la zona en la que ha caído esa hipotética avioneta es un collado, pues obviamente no nos podemos quedar allí por la noche. Un collado en la parte más alta entre dos montañas y los vientos se suelen encajar allí. El viento aumenta la sensación hipotérmica y podemos tener gran riesgo, ¿no? Es decir, hay una serie de pensamientos, de decisiones que hay que evaluar. Algo también muy importante es que no es lo mismo estar en un país donde los equipos de rescate, como en el caso de España, son excepcionalmente eficientes y magníficos y buenos. No me restan palabras para dar y agradecer a ese tipo de personas, que si estás en un país donde los equipos son deficientes, no están preparados o incluso ni existen. Entonces, hay situaciones de supervivencia, hay países donde realmente no existen los equipos de supervivencia. Entonces, ¿quién es el que tiene que velar por salir de esa situación? Pues nosotros mismos. Entonces, hay una gestión de prioridades que tendremos que valorar en cada caso. Hemos hablado de los recursos, hemos dicho recursos tangibles e intangibles. Los intangibles ya lo hemos dicho, que es la formación y conocimientos. ¿Por qué? Porque si estamos 5 personas en una situación de supervivencia y yo estoy con una herida, mirándole la cara no sé su currículum. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, señores, vivimos esta situación, no esperamos los equipos, lo esperamos en tiempo, hay heridos, vamos a hacer una cosa, vamos a presentarnos cada uno de nosotros con conocimiento, formación médica, sanitaria, tecnológica, conocimientos de cartografía, de orientación, de supervivencia si lo hubiera, y en función de eso dividiremos los trabajos, la carga de trabajo para alcanzar nuestros objetivos de vida en función de las capacidades, no ya solo de formación, sino en capacidades físicas, porque si hay personas que están, que por ejemplo son deportistas, pues estarán más preparados para hacer un desplazamiento puntual de kilómetros que otras que no lo sean, ¿vale? Y respecto de los intangibles, respecto de los tangibles, hay un juego que hemos ideado en la escuela española, que es calcular el PQ de las cosas. El PQ de las cosas consiste en el para qué, pues básicamente el para qué, las dos siglas de cualquier elemento que nos encontramos en supervivencia. ¿Por qué? Porque la sociedad de hoy en día nos tiene puesto, valga la metáfora, una antojera. La antojera, para que no lo sepa, era lo que llevaban los mulos en los laterales para que no se distrayeran, ¿no? Y se enfocaran solo en andar. Bueno, pues cuando tú, por ejemplo, encuentras una lata de aluminio, de estas de cerveza o de refresco, la encontramos en un desierto, en un bosque, y estamos en modo supervivencia, eso es un regalo divino. ¿Sabéis por qué? Porque en la sociedad una lata de refresco, pues bueno, pues la coge, la tira en la papelera y no le ves más utilidad. En supervivencia es un regalo, porque una lata, si empezamos a sacarle utilidades, en el juego este del calcular el PQ de las cosas, hacemos 4 líneas, una para el agua, el fuego, el refugio y alimentación, las 4 patas que os dije de la supervivencia, y cada uno de los que estamos en ese juego tiene que decir una utilidad y la apuntamos en agua, fuego, refugio, alimentación. Y la última vez que hicimos el PQ para una lata de estas de aluminio, le sacamos 24 utilidades, porque puede servir como cuchilla para cortar, como elemento para hacer fuego con la parte cóncava de la parte baja de la lata, si la limpiamos con polvo, con arenisca o con pasta de dientes que tienen cristales de sílice, la dejamos pulida y nos sirve como una lente cóncava. Si hacemos virutitas con un cuchillo, podemos hacer fuego por resistencia al colocarle una pila.
Si nos puede servir para como trampa, si le cortamos la cabeza, la parte de arriba, la entrada, y lo ponemos a ras de suelo, echamos un poquito de cebo y los distintos animales pequeñitos como escarabajos, etcétera, pueden caer dentro, o cigarrones, y nos pueden servir de alimento. Nos puede servir para hacer también, si le abrimos la lata, corta como un cuchillo. Si la plegamos, podemos hacer punta de lanza. Es decir, la lata, un regalo divino. No voy a ponerme aquí las veintitantas cosas que sacamos de una lata, pero ese concepto, si lo aplicamos en una lata y sacamos veintitantas cosas, imaginaros un coche averiado, imaginaros los restos de un avión, imaginaros una mochila cargada de cosas. Es decir, las cosas no solo tienen una utilidad para lo que fueron concebidas, sino que tienen utilidad para muchos otros elementos en función del agua, el fuego, el refugio y la alimentación. Entonces, todas estas ideas que os estoy transmitiendo es lo que hacemos previamente al curso de supervivencia, porque os he comentado al principio que nosotros trabajamos con personas y que nuestra misión es crear auténticos supervivientes con capacidad para generar conocimiento como hacían nuestros antepasados griegos. Y a partir de ahí, a partir de todo esto que os estoy contando, luego obviamente vendrán las técnicas de cómo hacer fuego, de cómo potabilizar agua, de cómo construir un refugio, de cómo orientarnos en la naturaleza. Fijaros, una anécdota que me ha venido un poco a la cabeza ahora mismo. Cuando al principio he dicho que Eratóstenes calculó el perímetro de la Tierra, yo me quedé anonadado con ese conocimiento. Averiguamos el proceso cognitivo del razonamiento y antes de aplicarlo como una lección en la escuela, me lo puse a mí mismo un examen. Y entonces el examen fue el siguiente. Era: Ignacio, calcula la latitud y longitud del globo terráqueo donde te encuentras observando la naturaleza. Bueno, pues apliqué todo el proceso cognitivo que os he comentado al principio y deduje perfectamente, observando la naturaleza, las estrellas, el sol, lo que nos rodea. Si me dejáis en una isla a la cual me habéis llevado con un avión y no sé el camino que hemos tomado, yo mañana os digo, estamos a latitud norte 28 grados 30 minutos, longitud oeste 45 grados 5 minutos. Y además os digo con un error de 30 o 50 o 60 kilómetros. Observando nada más que la naturaleza y sin más medios que la ropa que llevo puesta. Vamos. O sin ropa, vamos. Entonces, cuando deduje esa situación, ese protocolo de formación es lo que aplicamos en todos los talleres. La Escuela de Supervivencia tiene 8 talleres, 8 temas, que es el primero que os he dicho, protocolos de actuación, inteligencia y psicología. Luego la gestión del agua, el fuego, el refugio, los alimentos, primeros auxilios, cartografía, orientación y defensa personal, ¿vale? Entonces, aplicar inteligencia en esos 8 talleres, ¿cómo se hace? Pues, por ejemplo, lo voy a resumir brevemente. Aplicar inteligencia en el tema del fuego es que cuando hablamos de fuego, la gente normal piensa en un mechero, en cerillas, pues un ferrocerio, pues lo he traído o no lo he traído, y si no lo he traído no puedo hacer fuego. No, señores, el fuego es energía. ¿Sabéis lo que tenemos que hacer? Coger energía de donde esté y transformarla en fuego. Porque algo que se acuerda prácticamente todo el mundo es que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, ¿qué enseñamos en el curso? A procesos para transformar energía mecánica en calor, ya sea rozando dos maderas o energía eléctrica por resistencia. La transformamos en calor porque la resistencia hace arder. Energía lumínica la concentramos y la transformamos en fuego. Es decir, aplicar inteligencia al concepto de fuego es hacer fuego con cualquier tipo de energía. ¿Y qué es lo que vamos a aprender? Procesos físico-químicos de transformación de energía hasta alcanzar los 278 grados que necesitamos para la ignición de una brasa. Si aplicamos el concepto de inteligencia en el tema de las trampas, pues bueno, yo tengo un manual, que he escrito un manual sobre trampas y son 60 y tantas trampas, pero claro, no podemos los días que dura un curso dedicarnos a hacer trampas. ¿Qué es lo que enseñamos en las trampas? Bueno, pues a ver, un alumno hace una trampa, hace 2 trampas, hace 3 trampas y le digo, para,
¿Te has dado cuenta que todas tienen una estructura, una fuente de energía, un sistema que atrapa al animal y un gatillo o resorte que al tocarlo hace saltar todo el sistema, la energía y atrapa al animal? Anda, pues la primera tiene esos elementos, la segunda también, la tercera también. Por la cuarta la vas a construir tú, porque te he enseñado un protocolo, un sistema de pensamiento para construir cualquier trampa para cualquier animal. Es decir, ese es el funcionamiento de la escuela de supervivencia y obviamente, como he dicho, hacemos trampa, hacemos fuego, potabilizamos agua, etcétera. Voy a seguir un poco con el criterio de las diapositivas. Tareas necesarias para paliar los efectos de la regla del 3. Vale. En supervivencia también tenemos que la formación en supervivencia, el conocimiento o la formación que aplicamos en la escuela viene dado por 3 cosas: conocimientos, habilidades y fortaleza. Los conocimientos son conocimientos científico-técnicos, es decir, si no te explico que el aluminio funde a 700 y pico grados, pues es difícil que lo averigües. Si no te digo cómo calcular dónde está la polar, la estrella polar, o dónde está Casiopea, pues tampoco, si nadie te lo ha dicho, es difícil que lo sepas. Eso es formación. Si nadie te ha enseñado a calcular una pendiente o la altura de un árbol, un acantilado o la anchura de un río, esos son temas de formación que hay que hacerlo en supervivencia. Luego están las habilidades. Las habilidades es el concepto donde, aunque yo quisiera explicaros en un vídeo cómo montar en bicicleta, vosotros hasta que no cojáis la bicicleta es obvio que no vais a aprender a montar en bicicleta. Entonces, habilidades hay que practicarlas. Por eso los cursos sus 8 lecciones se llaman talleres, porque tenemos mucho de práctica de habilidades. Y la fortaleza es la capacidad del ser humano de aguantar situaciones físicas o psicológicas de una manera extrema, ¿vale? Eso lo sabemos muy bien los que hemos hecho el servicio militar en cuerpos de operaciones especiales, como en mi caso, que estuve en la Legión extranjera. Entonces allí te llevan a situaciones un poquito extremas y aprende a manejar un poco o a vivir o a soportar ese tipo de situaciones. Pero sobre todo en la escuela, que no vamos a llegar un poco a ese punto, ni mucho menos, lo que básicamente vais a aprender es conocimiento y habilidades. Esos son los 3 elementos básicos que conforman toda la formación en supervivencia. Muy bien, y algo que quería también comentaros es que os recomiendo que con esta escuela, con cualquier escuela, vosotros decidáis y apliquéis una parte de vuestro tiempo a aprender supervivencia. Y no con el concepto, nosotros queremos romper un poco el mito de que la supervivencia es solo para comandos de operaciones especiales, para los militares, para gente esta que se sube a todos lados, que lo escala todo y tú lo ves como muy distante, como muy alejado. No. Cuando alguien nos llama a la escuela y nos dice, oye Ignacio, tengo una cierta edad avanzada, ¿puedo hacer supervivencia? Pues claro que puedes hacerla. Oye Ignacio, tengo un chaval de 6 años, ¿puede venir? Pues claro que puede venir. O tengo un bebé de 6 meses, tráetelo también. O tengo al abuelo. Es más, en la escuela de supervivencia tenemos monitores que incluso tienen enfermedades como el ELA y personas que le tenemos que incluso ayudar para llegar de la puerta de mi casa al coche. Hay que ayudar a otras personas. Es decir, la supervivencia no está limitada a los comandos de operaciones especiales. No, obviamente, en el equipo que tenemos militares, tenemos formación, podemos hacer cursos específicos. De hecho, hay un curso de supervivencia urbana en zona de conflicto para situaciones de guerra, donde lo dan especialistas en temas de explosivos, de armas, de tiroteos, de secuestro, etcétera. Pero la supervivencia tenemos que aprenderla, es un deber, es una obligación que la aprendamos y la apliquemos en todo tipo de situaciones en nuestra vida. Y voy a terminar con una anécdota que pasó, fue un incidente que pasó hace 5 o 6 años, donde en Costa Rica un grupo de turistas alemanes pues fueron con un guía a ver unas cataratas y 5 chavales alemanes se separaron del grupo porque no querían ver las cataratas, fueron a ver monos. Bueno, a los 5 chavales los encontraron muertos a los 3 días.
porque empezaron a beber, se quedaron sin agua, obviamente, y empezaron a beber agua que no estaba potabilizada. Y a los 3 días, claro, cuando se suele decir que en 3 días si no bebe agua muere, pero es que si además coge una gastroenteritis como ellos la cogieron, no llega a 3 días, en 2 está deshidratado completamente. Si a esos chavales alguien le hubiera explicado en 5 minutos que hay cerca de 6 métodos o 5 métodos que explicamos en la escuela de forma natural para potabilizar el agua, estarían vivos. Por eso es parte de nuestra obligación, tanto mía como de mis monitores, y nos hemos ofrecido a muchos colegios, instituciones, asociaciones sin ánimo de lucro, a dar charlas, incluso gratuitas, para explicar los procesos de potabilizar el agua, para evitar la hipotermia, para poder hacer fuego, porque el fuego es la base de la supervivencia, nos da calor, nos protege de las bestias, podemos procesar los alimentos, sobre todo podemos potabilizar el agua al hervirla, podemos no comer alimentos crudos como algunos en una mala praxis, vemos mucho en algunas series de televisión, los alimentos crudos no se pueden comer porque están cargados o de bacterias o de parásitos, entonces eso puede provocar un problema. Bien, bueno, pues podría seguir porque me encanta, como ya estáis viendo, el tema de la supervivencia, pero por una limitación de tiempo voy a abrir el tema de las preguntas y si os apetece, pues estoy a vuestro servicio. Ahí tenéis la escuela a vuestra disposición, incluso he puesto mi teléfono por si queréis mandarme un WhatsApp y nada, a partir de ahí, pues muchísimas gracias por haberme escuchado. A ver, supongo que en general en una situación de realmente extrema de supervivencia es más importante la actitud que la actitud, en lo que incluye inteligencia y técnica. ¿Es así? ¿En qué medida importante una y otra? Depende mucho de las situaciones concretas de algunas de las características de la situación, o es una excesiva simplificación al hablar simplemente de actitud. La preparación psicológica en los cursos de supervivencia, ¿hasta qué punto logra mejorar la situación en una situación extrema? Bien, la actitud es súper importante. La actitud con C es la predisposición a ser positivo y pensar en que somos capaces de solventar la situación. Sí, personas que son positivas es como es el efecto Pigmalión. La gente hace lo que tú acabas haciendo lo que crees que los demás esperan que hagas. Básicamente ese concepto del efecto de Pigmalión. La actitud es súper importante con C porque nos da el positivismo necesario. Pero obviamente actitud con P, que requiere formación, habilidades y destreza, es fundamental que la tengamos también. Muchas veces lo explico a mis alumnos. Si yo en una situación de salida al campo me confío en un guía y vamos andando, íbamos preparados no solo para una excursión de día, sin capacidad para pernoctar, y me mira el compañero a la cara y me dice: Ignacio, no te quiero decir nada, pero no te lo he dicho, pero llevamos 2 horas perdidos y no vamos a poder regresar. Y digo, madre mía, no me digas eso, pues me lo tenías que haber dicho antes. Se pueden dar 2 situaciones. La otra persona entrar en pánico, nos hemos perdido, vamos a morir de frío, o la situación de un superviviente preparado, que es la actitud que te da, la actitud con P, el positivismo que te da la preparación, decir, bueno, vamos a valorar cuál es la situación, qué recursos naturales tenemos para hacer un refugio, si hay abrigos de roca, si hay elementos, si llevamos manta térmica, si llevamos una mochila, si llevamos un plástico, si empieza a valorar todos los riesgos de la regla del 3, lo que nos va a afectar esa noche, y empieza a valorar los recursos que nos da la naturaleza o que podamos llevar. Entonces, las 2 cosas son muy importantes, pero obviamente si no tienes actitud con P, que es la preparación, pues tener una actitud de positivismo con C es también positiva, pero no es la que va a resolver la situación. A ver, otra pregunta. Murcia es una zona sísmica. ¿Podrías decirnos qué medidas básicas podemos tomar en caso de experimentar un seísmo? Muchas gracias. Vale, en el tema de los seísmos, vamos a ver. La mayoría de las muertes que se producen por seísmo son por caída de cascotes de la fachada, ventanas y cristales. Obviamente, si estamos en una urbanización de casas bajas y hay un seísmo, si te da tiempo, sal fuera
evita las caídas de muros, las caídas de torres eléctricas o elementos eléctricos y te queda en un descampado y ahí no va a haber ningún problema. Pero si estás en medio de una ciudad con edificios muy altos, es mejor que te quedes en el interior de los edificios y busques los cruces donde las vigas, las jársenas, que son los cruces de las vigas de hormigón, o el mobiliario de mesas fuertes para protegerse la cabeza y los ojos de la rotura de cristales. Sí, entonces, lo de salir o no salir a la calle va a depender de la situación urbanística, de si son viviendas bajas o son viviendas altas o de pisos donde te encuentres. Y luego, algo que se hace mucho es estar preparado. Hay muy poca gente aquí en España que haga simulacros. Sin embargo, en Japón y en países donde los seísmos son mucho más frecuentes, vemos constantemente que en los colegios se hacen simulacros. La verdad que yo aquí en Granada, que también es una zona relativamente sísmica, ni en Murcia, la verdad que no me consta que se haga mucho. Si no lo hacen los responsables políticos, pues nosotros tenemos que formarnos. Ya os he dicho que formarnos en supervivencia es una responsabilidad que no podemos eludir. Y no ya solo por nosotros, sino por las personas que nos rodean. ¿Y quién son las personas que nos rodean? Las personas que más queremos. Nuestros padres, nuestros hijos, nuestras mujeres y en general todo tipo de personas. Bueno, es un avance. Te recomiendo que sigas formándote en supervivencia en ese aspecto. Muchas gracias. Más cosas. A ver. Estoy por aquí. Hola, Ignacio. Alguien está escribiendo para hacer alguna pregunta. Vale, ponla ahí, que yo me quedo aquí contigo. Pon la siguiente. Buenas noches. Por mi trabajo he tenido que estar en infinidad de situaciones bastante complicadas de supervivencia y creo que algo muy importante es el papel del líder en el grupo. Efectivamente, ¿cómo lo ves? Efectivamente, mira, cuando hemos hablado de la supervivencia en grupo, al principio, ya he dicho que hemos dado más de 90 y tantos cursos de supervivencia, al principio, hasta que lo corregimos, creíamos que la democracia servía en situaciones de supervivencia, pero la democracia, siendo un elemento bastante bueno a nivel político, tiene unas ciertas limitaciones. Si la democracia sirve, pero lo que más sirve es que en la presentación previa en una situación de supervivencia donde las 6 o 7 personas que la vivimos nos presentamos, en ese momento hay que escoger un líder que tome decisiones duras, por decirlo de algún momento. Porque puede ser que haya alguna persona que después de repartir el trabajo y le toque ir a por leña, porque a otro le ha tocado ir a por agua, recoger alimentos, hacer un refugio o hacer fuego, pues no quiera ir a por leña. Y entonces el líder le dice, ¿y por qué no quieres ir a por leña? ¿Tienes algún problema físico? No, es que no me apetece porque con el estrés del accidente, pues quiero quedarme aquí. Digo, no, el líder debería decirle, no, tú tienes que hacer tu trabajo porque al mediodía o al atardecer otros compañeros van a traer agua, otros compañeros van a traer alimentos, otros están construyendo un refugio y tú tienes que contribuir en algo. Es decir, y si no quieres contribuir en algo, no eres parte del equipo. Entonces, si estamos 10 y tenemos 10 latas de atún, te doy tu lata de atún y de ese campamento para afuera. Te puedes buscar la vida si es lo que andas deseando, pero que en principio te digo que la ventaja del grupo es que esta noche un equipo nos va a aportar agua, otro fuego, otro alimentos y otro leña. Si tú quieres participar, tendrás que trabajar. Es decir, son estrategias psicológicas que bien planteadas harán que esa persona al final vaya a por leña. Otra cosa es que sea un comando de las Fuerzas de Operaciones Especiales un tanto egoísta y él piense que técnicamente tiene más posibilidades de sobrevivir en solitario que en el grupo. Puede que fuera así, pero eso sería muy injusto y muy poco, en fin, muy poco social, por decirlo de alguna manera, de su parte no compartir ese tipo de conocimiento. Por eso en una situación de supervivencia real, hay que escoger un líder que tome decisiones y sepa administrar el trabajo, infundar moral
iba a decir a la tropa, pero infundar moral al resto de las personas y establecer una disciplina. ¿Para qué? Para sobrevivir. Muchas veces lo digo en los cursos de supervivencia. Si a un grupo de personas preparadas en supervivencia tenemos que vivir esa situación en un ambiente con recursos naturales, y recursos naturales me refiero a que se pueda vivir, pues si nos dejan en el desierto, por mucho curso que hagáis conmigo, vamos a morir allí todos como chichinabo, como digo en mi pueblo, ¿vale? Si a un equipo de supervivientes nos dejan en una zona con recursos, en un mes tenemos montado allí un pueblo, pero por todo lo alto, ¿eh? Pero un pueblo con muchas cosas, ¿eh? Venga, muy bien. ¿Alguna preguntita más que queráis que las comentemos? ¿Es importante conocer plantas o enseñar y identificar cuáles son comestibles o no? ¿Se puede jugar uno la vida? Bien, el mundo de las plantas es inmenso. Yo suelo decir que podríamos tardar una carrera de 5 años en estudiar botánica para saber todas las plantas de España y del arco mediterráneo, pero que cuando te toque vivir supervivencia en Brasil o en el Congo belga, las plantas no se parecen en nada a las que tenías aquí, ¿vale? Te comes una lechuga de la lechuga del Congo belga y resulta que es la prima hermana mala y mueres envenenado. Hace en primavera una noticia que escuché en la Bretaña francesa, un guía de supervivencia confundió una zanahoria silvestre con la prima mala, como digo yo, se la dio a comer a un chaval y murió. Sí, fijaros lo importante que es el tema del conocimiento de las plantas. Nosotros en el curso básico no nos da tiempo literalmente a hablar de plantas porque es una inmensidad de la variedad que hay. Entonces lo que enseñamos es la prueba de comestibilidad, que es una prueba donde hacemos una serie de protocolos con una serie de pruebas con esa planta para llegar a una conclusión si es comestible o no es comestible. Y empezamos, bueno, la voy a resumir rápidamente. Si la planta huele a melocotón, la descartamos. Si al abrirla, al partirla, tiene savia lechosa, la descartamos. Algo importante que tengo que decir es que la prueba de comestibilidad se hace para cada parte de la planta. Es decir, si vamos a comernos la hoja, hay que hacerla para la hoja. Si es para el tallo, para el fruto, para las raíces o para el tubérculo. Porque una anécdota importante, y es que cuando la patata se trajo de Hispanoamérica a Europa, que le debemos las gracias a la patata, porque es lo que más hambre ha quitado en Europa de todo, junto con el maíz también, gracias a los hermanos latinos de allí de Hispanoamérica. La patata cuando se trajo a España se dijo que se comía, la gente la sembró, se comía la planta y se empezaron a morir. Entonces la gente dejó de cultivarla. Tuvo que salir el rey en una especie de charla general diciendo que lo que se comía era el tubérculo y además comiéndolo él directamente. Entonces empezó a cultivar de nuevo la patata. Si la prueba de comestibilidad que he dicho hay que hacerla para cada parte de la planta. Entonces, olor a melocotón, descartado, porque eso es un ácido. Si la parte que vamos a probar es la hoja y tiene savia lechosa, descartada. Las savia lechosa normalmente son urticantes y venenosas. Cogemos un poquito de hoja y nos la restregamos en la parte interna de la muñeca, que es una zona sensible para la piel. Si en 10 minutos se irrita, descartada. Si no se irrita, cogemos una hoja y sin masticarla la tenemos 10 o 15 minutos en la boca, sin masticarla. Si no se nos pone la boca inflada, es que se puede masticar. La masticamos 10 minutos y los últimos 5 minutos, si no ha pasado nada, nos la ponemos debajo de la lengua. Debajo de la lengua hay un montón de nervios, de neurotransmisores que van directamente al cerebro. Si empieza a ver unicornios de colores, escúpela. O ya, si te quieres morir a gusto, sigue tragando, ¿vale? Si no te pasa nada, come un poquito y esperas ya cerca de hora y media, 2 horas. Y si dentro de las 2 horas no te ha pasado nada, podría seguir comiendo. Esto no quiere decir tampoco que la planta sea comestible. Esto quiere decir que el primer día no te vas a morir. Es decir, el mundo de las plantas es súper complicado. Y esto que os he comentado, tampoco quiero que vayáis por el campo haciendo ese tipo de pruebas. Y luego me digáis, es que lo escuché en un instructor de supervivencia. No vaya a pasar como el tema de la zanahoria del chaval este de Francia. Os he explicado que eso es un proceso en casos extremos. Es decir, ni vamos a potabilizar agua para nuestros hijos con los sistemas que os explico en supervivencia, ni vamos a comer grillos, ni vamos a hacer otro tipo de tontería
o cosas extremas, porque lo que se aplica o se enseña en los cursos de supervivencia es para situaciones realmente extremas, donde ya o haces eso o mueres. Entonces, todo esto hay que hacerlo con muchísimo criterio, ¿vale? Más preguntitas. Una charla súper interesante, muchas gracias. ¿Cuándo es el siguiente curso y dónde podemos apuntarnos? Bueno, nosotros tenemos la Escuela Española de Supervivencia, la página web es www.e de escuela y luego esupervivencia.com. Ahí hay una zona donde ponemos el calendario con todos los cursos prácticos que estamos haciendo, y obviamente tenemos inquietud por ir haciendo. Ahora mismo estamos haciendo más en Madrid porque hay muchísimos clientes, pero también hacemos en Cataluña, hay uno previsto en enero, en Cádiz, en Madrid todos los meses, en Almería esta mañana estaba hablando para hacer uno en el desierto, en la zona norte también queremos hacer otro, es decir, en el calendario de la página web esupervivencia.com podéis ver todos los cursos que tenemos programados. Y bueno, a partir de ahí yo estoy a vuestra disposición, tanto por email como por WhatsApp. Tanto yo como el equipo que tengo detrás somos unos enamorados de la naturaleza, de la supervivencia, y nos apasiona compartir el conocimiento, nos apasiona formar a la gente, enseñar lo poco o lo mucho que sabemos, y es algo que os recomiendo encarecidamente, formación en supervivencia. Buenas tardes, muchas gracias por la conferencia. Como curiosidad, cuando has contado lo dejarte en un sitio aislado y saber con muy poco margen de error latitud y longitud, ¿cómo lo averiguas? ¿Es una situación hipotética o anecdótica? Es una situación real. Es una situación real. Y además es algo que no explican en el colegio, porque llevo dado 93 cursos, 600 y pico alumnos directos en los cursos y otros tantos indirectos en los cursos online, y a nadie se le ha explicado nadie en el colegio. Si habéis visto esas fotos en los libros de historia de ese tío como Colón, con los pelos largos, mirando con un cacharrito hacia las estrellas, pues estaba mirando con un cuadrante o un sextante. Si nosotros enseñamos a construir un sextante con una plomada, un hilo o un cordón, el de los zapatos, y una piedra que puede ser la plomada, y con eso te hago construir un cuadrante y el sextante. ¿Cómo bueno, podría explicar cómo calcular la latitud y la longitud, pero se va a hacer un poquito, me voy a necesitar 10 minutos, pero básicamente se puede conseguir. Y además, no solo se puede conseguir, sino que además digo el error de los kilómetros con los que se puede alcanzar. Porque, vamos a ver, cuando tú estás en el Polo Norte, estás a latitud 90 grados, ¿verdad? Latitud norte 90 grados. Cuando estás en el Ecuador, estás a latitud 0 grados. En el Polo Norte, ¿dónde está la estrella polar? La estrella polar es una estrella que es famosa porque coincide con el eje de rotación de la Tierra. Entonces, cuando tú estás en el Polo Norte, aparte de hacer mucho frío, la estrella polar está arriba. Está de 0 a 90 grados. Estamos a latitud norte 90 grados. Si estuviéramos en el Ecuador, la estrella polar la veríamos en el horizonte. Estamos a latitud 0 grados, porque la latitud, ya sabéis que de un observador que esté en el centro de la Tierra, cuando mira al círculo del Ecuador es el plano y es el latitud 0 grados, y luego va subiendo en inclinación a latitud norte o el eje de rotación de la Tierra. Bueno, pues cuando construimos un cuadrante es un cuadradito con una plomada en una esquina y un ángulo recto que lo hemos dividido en 90 grados. En el ángulo, en el vértice del ángulo recto ponemos una plomada, y esa plomada nos va indicando, conforme giremos el cuadrante, nos va indicando unos grados. Pues esos grados, cuando yo enfoco a la polar, me dice la latitud a la que me encuentro. Bueno, ese es el procedimiento. A lo mejor no lo habéis captado porque no lo estáis viendo, no venía preparado para enseñaros, pero quizá podría ser algo muy interesante, si Ruth nos lo permite, quedar en otra ocasión para hacer una charla de astronomía de posición, porque esta base que os estoy explicando es lo que yo no estoy descubriendo nada. Quizá me he adelantado con lo que he dicho al principio, de que ese método para calcular la latitud y longitud lo deduje, no lo averigüé.
primero lo deduje pensando y luego hice lo que hacemos todos, que ir a Wikipedia o a Google a ver cómo se hace, ¿vale? Pero tengo y me pongo esa medallita, la certeza de que lo hice, y por eso ese método de inteligencia lo enseñamos en la escuela. De esa manera se calcula la latitud, mediante un cuadrante que construimos con 3 palos, dos de ellos en ángulo recto y una ploma en el vértice. Vale, y la longitud se calcula por ángulos horarios. La longitud se calcula construyendo un gnomón, que es un reloj solar, y un gnomón, para el que no lo sepa, es un palo clavado en el suelo sobre una superficie completamente plana, y vamos poniendo cada 15 minutos una piedrecita donde nos va marcando la sombra del palo. La sombra más corta nos está indicando el norte. Y no solo nos indica el norte, sino que además, con una serie de cálculos, haciendo unos cálculos que no quiero explicar ahora, nos dice la longitud del punto terráqueo donde nos encontramos, porque en ese momento donde está la sombra más corta está pasando la meridiana solar, es decir, el sol está en el punto más alto. Entonces, para calcular la longitud, que es nuestro movimiento de este a oeste, tenemos que tener una referencia, y es que la sombra más corta en el meridiano de Greenwich, que pasa en Greenwich, obviamente, cerca de Londres, en Zaragoza, Alicante y el Cabo de Gata, si ponemos un palo, hora solar, no hora política, en el Cabo de Gata, que es meridiano 0 grados, la sombra más corta pasa exactamente a las 12 en punto, hora solar, no hora política, ¿vale? Si ese palo lo ponemos en la isla donde yo me encuentre, esa isla donde me habéis llevado, y en vez de pasar a las 12 con el reloj de Almería, pasa a la 1, es que ha pasado una hora más tarde. Y una hora, hay un concepto que se llama hora angular. Una hora angular, que es lo que se mueven los astros y la Tierra cada hora. ¿Y cuánto se mueve? Pues 360 grados dividido entre 24 horas, se mueve 15 grados. Es decir, una hora angular son 15 grados. Como en Almería pasa a las 12 y en la isla, con el mismo reloj, pasa a la 1, ha pasado una hora más tarde. ¿Y una hora más tarde qué es? 15 grados. Pues estoy desplazado 15 grados hacia el este. Por eso es una manera de calcular la longitud. Pero esa forma, calcular la longitud nos requiere tener la referencia del meridiano de Greenwich, 12 horas, el cenit pasa por esa zona. Bueno, podría entrar más en detalles, pero vamos a otro tipo de preguntas, pero que no es anecdótico, es realidad. Para cuentos, hablando de cuentos, yo en mi mesita de noche, a veces me dicen algunos alumnos que son profesores de universidad, me dicen, Ignacio, eres una enciclopedia abierta, ¿cómo sabes tanto? Digo, porque en mi mesita de noche no hay novelas, hay nada más que manuales, física y química de la naturaleza, astronomía de posición y cosas de ese tipo. Si yo para novela, no cuentes conmigo. La última me leí El Lazarillo de Tormes en el bachiller en el año 79. Lo demás es manuales de instrucción, de matemáticas de la naturaleza, de física, de química, de metalúrgica y cosas de ese tipo. ¿Por qué? Porque eso es mirad, la vida que tenemos hoy en día en nuestra sociedad es el compendio de muchas sumas de conocimiento que personas inteligentes, personas supervivientes desarrollaron. Y nosotros estamos aquí comunicándonos con unos sistemas o en nuestra vivienda con luz eléctrica, con agua potable, porque muchas personas poco a poco con su inteligencia contribuyeron a desarrollar y a hacer una tribu muy sofisticada que es la naturaleza, la vida que vivimos hoy en día. Perdonad que me enrolle un poco, pero bueno, ¿más preguntas o cómo lo veis? Como he dicho, he estado en muchas situaciones de supervivencia y el problema es la gente que ven a Fran de la jungla, el último superviviente, y después tenemos que ir a rescatarlo. Bueno, sí. Perdona que corte. No, es que estaba antes hablando, pero no tenía el micrófono. No, perdona, ahora le contestas a Figueroa. Como no veo que no hay preguntas, sino comentarios, yo quería, para seguir el hilo de lo que acabas de comentar, yo encantada y dejo el espacio a tu disposición para que hagas, pues, por ejemplo, esto de latitud, longitud, pues incluso algo monográfico, ¿no? Lo que te Claro, apetezca, exacto, porque, monográfico. Pero hay algo que a mí me encantaría que hicieras, y es la supervivencia urbana. Casos de terrorismo, incluso de la pandemia, porque fíjate qué tontería, pero es una tontería, pero yo pensaba en Madrid, ¿no? Cuando, a ver, cuando el 9 o el 10 de marzo
es una bobería, no es comparable a lo que estás comentando, ¿no? 9 o 10 de marzo se dijo que se estaba ya hablando de que podía haber, bueno, en Madrid no, en toda la península, en toda España, podía haber un confinamiento y tal por lo del coronavirus. Los supermercados se llenaron de gente. Yo en ese momento pensé, digo, este es el momento del contagio. El momento Pero en el que sí, comprende lo que esa quiero anécdota decir. la anécdota de los supermercados llenos de gente y llenos de papel higiénico, que bueno, Eso es. alguno todavía tendrá, viene un poco, viene un poco porque la gente no valora que estamos ahora mismo en Europa, Eso estamos es. con una cobertura sanitaria, social tremenda. Y esto, bueno, pues no tenemos la desgracia de estar en otros países completamente que quedan desabastecidos de alimentos y otro tipo de necesidades. Entonces, yo lo tenía muy claro, yo actué perfectamente, seguía comprando lo que iba Yo comprando cada también. día y no se me ocurrió. Yo también. Bueno, eso es algo. A ver, yo respeto perfectamente a esas personas que lo prevén y se preparan, denominados prepper en inglés o preparacionistas, pero bueno, no es, digamos, mi carácter porque tampoco estamos en una situación ni en un ambiente social, porque estamos en España, en Europa, y no van a, en principio, es muy difícil que colapse el sistema social, que es algo también importante a la hora de considerar una situación de supervivencia. Eso Una de las es. preguntas que habría que hacernos es, ¿la supervivencia la estoy viviendo solo y con mi grupito o es una supervivencia de catástrofe nacional? Ahí Porque está. si es de catástrofe nacional, no voy a esperar a los equipos de rescate. Todavía, si cabe, es más importante la preparación personal y del equipo que hayamos nosotros previsto, nuestro kit o nuestra mochila de 72 horas. Muchas de las cosas que estoy comentando, como confeccionar un kit de supervivencia, una mochila de 72 horas, están desarrolladas con manuales específicos en la página web de la escuela. Y bueno, en definitiva, lo que es, siempre hay que estar preparado, siempre hay que tener un mínimo de recursos, pero sobre todo valorar la situación, el ambiente social, urbano o sociopolítico donde nos toque vivirla. Entrar en pánico es una de las cosas peores que puede Pero, pasar. pero curiosamente, por eso digo que la gente entró en pánico precisamente porque a lo mejor no tenía ese concepto o no lo tiene en la vida diaria que, ¿verdad? Otros nos protegen. Entonces, como parece que estamos desprotegidos, voy a ir al supermercado para llenar la nevera. No se dan cuenta que no es real lo que están No es haciendo. real y además provoca un descontrol en Ahí, el reparto de los recursos, ahí porque está. en fin, es una situación que debemos de valorar dónde lo estamos viviendo, Bueno, pues yo básicamente. te invitaría a eso. Yo por lo menos ahora seguimos viendo los comentarios porque no hay preguntas, pero que contestes, porque voy a hacer una cosa, es que la estructura del espacio de la vida que mereces, necesitamos para que la gente pregunte, las personas pregunten, que hagamos un blog. Es decir, yo tengo ya el blog, pero que hagamos un artículo. Lo puedo hacer yo en el sentido de presentarte, ponemos ahí tu charla para que las personas ahí pregunten y a partir de ahí te invitamos a venir otra vez de las Muy bien, preguntas yo que van, ¿vale? encantado, encantado de compartir lo poco o lo mucho que sabemos. Vale, y que sepan todos que yo al menos me voy a apuntar, yo sí, porque no sé si has dicho que tienes lo del esto online, ¿no? Te he estado escuchando, pero el curso online anual. Eh, Tenemos el calendario de cursos puestos y también tenemos a disposición un curso online para las personas que no pueden acudir. Eso es, Ese curso ya no es un curso donde ya hablamos de técnicas en concretas, técnicas para potabilizar agua, para hacer fuego, para construir refugios. Sí, porque la charla de hoy ha sido un poco de la estructura psicológica y de inteligencia de la supervivencia. También es, por contestar a Frank, hay una mala praxis en la televisión sobre el tema de la supervivencia. Personas que van comiéndose todos los bichos, como el último superviviente, eso es completamente desaconsejable. Ni se puede beber tu orina, ni se puede beber el agua de mar, ni puedes ir comiéndote todos los animales que encuentras por ahí sin procesarlos. Procesarlos me refiero, hay que cocerlos, asarlos, hervirlos. ¿Por qué? Porque están cargados de bacterias y de parásitos. Y bueno,
¿Por qué no puedes ir subiéndote a todos los acantilados y a árboles tremendamente altos como hace el último superviviente? Porque todo el mundo no está preparado físicamente para ir subiéndose ni escalar. Porque eso lo hacía yo cuando estaba en la Legión en el año 81, que subía 20 metros a pulso. Ahora me cuelgo de un árbol y parezco allí un cóndulo, ¿vale? Entonces, hay muchas veces los reality shows nos dan una falsa sensación de las cosas que hay que hacer. Olvidarse de todo lo que vemos en la televisión. ¿Por qué? Porque el nivel de seguridad en una situación de supervivencia, mira, ya lo he dicho al principio, si te cortas estás muerto. Porque tú te cortas en casa y como es un ambiente limpio, aséptico, te lavas con jabón y la herida se cura sola. Te cortas, te pinchas con un pinchito en el bosque tropical del Amazonas o del que sea, y en 10 meses tienes la mano como una morcilla y en 12 te has muerto por una septicemia. Si coges una gastroenteritis, aquí en la civilización, pues nos cachondeamos. Vivo al lado del váter, no me puedo ir bueno, no, jaja, jiji. Tú coges una gastroenteritis en supervivencia y en 2 días y medio estás muerto, porque el agua que estamos bebiendo sigue estando igual de contaminada, perdón, y en 2 días y medio estás muerto. Es decir, el nivel de supervivencia, de seguridad que tenemos en la civilización normal está muy por encima y nos protege, y en supervivencia lo tenemos por los talones. No puedes correr ningún tipo de riesgo, tienes que valorar exactamente tu consumo de energía, de agua, de sudor para alcanzar cualquier otro elemento como agua o lo que te cueste cazar o pescar o buscar. Es una cuestión de balance. No puedes hacer ejercicios físicos intensos en una situación de alta temperatura, tenemos que esperar a la noche o al atardecer o al amanecer. Sí, son situaciones que hay que valorar mucho. Vale, Bien. pues mira, para ir acabando, hay personas, están diciendo, para quienes estamos en América, genial, porque tener acceso a tu curso online, allí me apuntaré. Es lo que, es que esto es importante, porque yo sé que estás en España, pero aquí hay muchas personas que están en Latinoamérica. Y la Vale. verdad que yo voy a lanzar, la verdad que, perdón Ignacio, es que me ha encantado conocerlo por muchas cuestiones comunes y el cómo explica, como alguien ha dicho, con humor, pero con mucho conocimiento y, y con mucha práctica, no sé explicarlo. A mí me ha gustado mucho y me gusta Ignacio y nos reímos mucho. Bueno, pues vamos a hacer un detalle para las personas que nos están escuchando, y es que cuando se comuniquen con nosotros por medio de email o WhatsApp, como consideren, que nos pongan el código La Vida que Merece, y el curso se lo vamos a dejar a un precio especial, ¿vale? Ah, muy bien. Que Esto sea, nada más que me comuniquen que vienen a través de esta espacio. charla o a través tuya, Ruth, y le vamos a hacer un precio especial. Máxime para personas de nuestros hermanos de Hispanoamérica, porque aunque los precios yo los tengo puestos en España, obviamente en Europa, en euro y tal, pues yo sé lo que vale un euro en Cuba, pues sé lo que vale en otro sitio. Entonces lo vamos a adaptar para que nadie por tema económico se quede fuera. Vale, pues muchas gracias. Esto no estaba preparado, ¿eh? Muchas gracias, Ignacio. Bueno, pues yo me voy, yo creo que nos vamos y si quiere ir leyendo, porque hay varios, Rosana, Ángel, muchos que están escribiendo, el que vaya leyendo y vamos cortando, ¿no? Vale. Como tú quieras, Ignacio, porque aquí ya Yo, hemos... Dime. yo por mi parte puedo seguir un ratito aquí contestando a los que tengan. Ah, vale, vale. Pues yo me voy y te dejo que... Yo me voy para que tú Me deja aquí en la... No, quiero decir que me voy de la cámara y tú lee todo, que Iker te lo ponga, pero y tú dices A adiós, ver, ¿vale? Yo le digo adiós a todos, aunque estoy si aquí. me lo vais poniendo mejor, porque no sé un poco Sí, que gestionarme Iker aquí. lo vaya poniendo. Yo le doy un beso Estupendo. a todos y estoy aquí. Muy Venga, bien. gracias, Ignacio. Después ya te digo algo por WhatsApp. Gracias a ti hasta ahora. Muy bien, la verdad es que sí, la supervivencia es la vida misma. Es más, algo que no lo he comentado, y es que la supervivencia te da carácter, te da prestancia, te da fuerza. Porque no es, aunque aquí hemos hablado de supervivencia en caso de desastres, de pérdida en la naturaleza, pero el día a día la verdad es que es una supervivencia. Y os puedo decir que personalmente, bueno, pues a lo largo de mi vida he vivido situaciones donde no hemos venido económicamente abajo. El carácter, la fuerza que te da esa moral, esa prestancia, ese estilo de vida me ha ayudado muchísimo a superar y lo que es la supervivencia del día a día, a nivel económico, a nivel de todo tipo, ¿no? Sí, es una buena apreciación. Sí.
Ignacio, gracias a ti, gracias. Les he enseñé a mis hijos y a muchos cómo hacer un cuadrante y calcular la latitud con poco error. Ah, estupendo, pues calcular un cuadrante es que es muy fácil. A ver si tenemos ocasión y lo puedo o lo puedo enseñar con más detalle, o incluso el que me mande un email o contacte conmigo, le hago llegar un PDF con la información de cómo construir un cuadrante y un gnomón. Increíble charla, es para seguir escuchando. Además, Ignacio tiene la gracia y la pasión que hace que escuchar sea un placer. Muchas gracias, Rosana. Gracias. Hay que ser natural. A lo mejor me equivoco, a lo mejor puedo tener alguna pausa incontrolada, pero hay que ser natural y las cosas salen del corazón y con la pasión que viene de las personas enamoradas, ¿no? Tengo la suerte de trabajar en lo que me motiva. De hecho, muchas veces le digo a algunos compañeros, cuando yo cojo vacaciones, sigo haciendo lo mismo. Si llevo 15 años sin vacaciones, bueno, no exactamente 15 años, porque tomé una semana, un año de ellos, ¿no? Pero yo sigo siempre, vamos, cojo vacaciones y sigo haciendo lo mismo. Muy bien, Rosana, gracias. Gracias, Ignacio. Recomiendo tus cursos, pero que no tengo preguntas de geología que comemos a las 5 de la tarde. Manolines, ay Manolines, un abrazo. Este es un instructor de la escuela. Él sabe que mi pasión es la geología, las piedras y, bueno, enseña a los alumnos a entender el paisaje, a reconocer el tipo de rocas, las propiedades, dónde buscar siles, dónde buscar agua, dónde buscar cuevas. Si soy espeleólogo, he explorado más de 500 cuevas, he explorado muchísimo y intento transmitirle el conocimiento, la pasión y la formación por la geología a los alumnos y Manolo es uno de ellos y él sabe que si me saca el tema de la geología, bueno, pues nos tenemos aquí un buen rato también. La verdad que cuando doy los cursos me acabo ronco, ¿no? Los alumnos, de hecho, los cursos presenciales, cuando pagas un curso, viene a un curso, no solo estás pagando un curso, sino que estás pagando dos más. Es decir, porque puedes repetirlo al menos 3 veces sin tener que pagar nuevamente el curso. ¿Por qué? Porque somos conscientes de que la cantidad de información de geología, de astronomía, de matemáticas, de física, de metalurgia, de plantas, de confección de refugios, es tan grande que es imposible que en un curso lo asumáis, ni en un curso ni en 3. Entonces, bueno, es una manera de ser conscientes de ello e invitaros a que sigáis participando sin que os cueste más o más matrícula, ¿vale? Además, hay nadie de normal que hace que todo sea más fácil de entender y de grabar en nuestra memoria. Un lujo. Gracias, gracias. Es que, ¿sabéis lo que os cuento? No es que lo haya leído, es que lo he vivido. ¿Por qué? Porque ya sé más por viejo y por demonio que por demonio, vamos. Casi todas las vivencias, los conocimientos que os transmito es porque los he experimentado previamente. Entonces, hay una pequeña diferencia entre esos youtubers que salen por internet con 18 y 20 y tantos años y se autodenominan instructores y bueno, con todos mis respetos, que sabrán cosas y sabrán muchas, pero en fin, yo también en mi modestia sigo estudiando como siempre, nunca paro de aprender y además es que me ha pasado de todo, de bueno, de malo y muchas veces lo que digo, intento que lo malo que me ha pasado no os pase a vosotros. Muchísimas gracias, ha sido magnífica y bien, estupendo. Una conferencia excelente, muy ameno, pero a la vez con un gran contenido y muy interesante. Muchas gracias, Ignacio, y también a Ruth. E Iker, claro, Ángel. Muchas gracias, Ángel, a ti. Para quienes estemos en América es genial poder tener acceso a tus cursos online. Allí me apuntaré. Pues Rosana, cuento contigo. Muchas gracias por tu magnífica charla. Gracias, María Jesús. Gracias a todos, Tejo, Celia. Su didáctica es fascinante. No me tengo yo por muy didacta, pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Interesante tu charla. Gracias, Ruth. Muy agradecido, ¿eh? La verdad es que soy gente excelente, ¿eh? No me esperaba tanto, ¿eh? Muy adaptable a mi contexto. Eliana, gracias. Joel, gracias la charla, Ignacio, como siempre, majestuoso. Joel es otro instructor de la escuela y es astrónomo de profesión y geólogo también. Entonces, es una de las personas con las que lo importante de los cursos no es ya solo aprender, sino estar escuchando y pegarte, asumirte
juntarte con personas como Joel, como Manolín, como otros técnicos que tenemos en la escuela, que ellos cada vez nos ayudan a formarnos más. Es decir, yo en los cursos voy de profe en muchas ocasiones, pero muchas partes del curso en un gran contenido también voy de alumno, porque cuento como personas como estos que están saliendo acá. Gracias por la charla, Ignacio, como siempre majestuosa, Joel. Gracias a ti por lo mucho que aprendo de ti. Gracias, me apuntaré al curso. Mari, pues nada, cuento contigo. Esto es una comunidad cada vez más grande y además tenemos que compartir este conocimiento. Es como cuando yo aprendí primeros auxilios. Me di cuenta de lo importante que era aprender a ese tipo de cosas, porque en 5 minutos es cuando se decide, cuando pasa un evento donde se necesita ese tipo de técnica, en 5 minutos, en el 80% de los casos, es cuando una persona con primer auxilio decide la vida o la no vida de la persona que tiene un atragantamiento, una hemorragia intensa o cualquier tipo de esa cosa. Entonces, aprender supervivencia es imprescindible también. Es más, muchos de los alumnos me dicen, Ignacio, es que este tipo de cosas lo deberían de dar en las clases de regladas, tanto en el colegio como en la bachiller, etcétera. Y comparto vuestra idea. Anastasia, gracias, gracias Raquel. Bueno, nunca he recibido tanta gracia, ¿eh? Me están emocionando ya, ¿eh? Voy a tener que cortar, ¿eh? Sí, es verdad que me apasiona, es verdad que me apasiona. A veces hasta los compañeros monitores que ya me han escuchado muchas dicen, Ignacio, te tienes que moderar, dice, porque llevas 3 horas hablando y estás machacando al personal. Dice, no, bueno, es verdad. Sí, sí. Pero es que las cosas, mira, a lo mejor podría ser un excelente profesor transmitiendo un conocimiento súper cuántico, físico cuántico y tal, pero es que lo que se transmite con el corazón es fundamental, desde el ámbito de la experiencia y con las ganas de querer compartirlo. Vale, yo ya he hecho el curso de supervivencia con Ignacio y aún sigo impartiendo el curso. Os animo a todos a apuntarse porque aprenderéis mucho de la vida real a manos de un gran profesional. Gracias, Paco. Por cierto, yo ya me he fabricado mi tablilla. Gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. Nos vemos en el próximo curso. Tengo muchos Pacos. Puede ser Paco Palanco, Paco Pérez, pero bueno. Y son todos compañeros. Bienvenidos a los cursos. Como he dicho antes, cuando haces un curso puedes volver a repetirlo más. Porque esto es lo que pretendemos crear es una comunidad y situar a la supervivencia al más alto rango que se merece, ¿no? No solo el de las películas, sino en todos los ambientes de la vida. Bueno, pues gracias, Ignacio. Te esperamos pronto en este espacio. Vamos hablando de lo que los participantes preguntan y su interés, que estimo que sea todo como a mí me encanta. Gracias por tu participación. Bueno, Ruth, pues muchas gracias. Ya damos por cerrada la charla. Yo creo que he engordado 1 kilo porque nunca me han dicho las gracias tantas veces. Me hace ser más fuerte. Contaréis conmigo las veces que necesitéis. Muchas gracias y hasta otra ocasión.